¿Dónde vamos? Hoy soy toda oídos porque lo tenemos a Jesús Rodríguez, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo tenemos al señor Furiase, gracias por venir. Y lo tenemos, como siempre, a nuestro célebre Claudio Jacqueline para analizar un poco lo que decía, estos temas del día que se han vuelto por momentos muy importantes. Uno de ellos que tiene que ver con la presencia de Macri en el G20, en el medio de la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que parecía hace algunos meses algo muy fantasioso. ¿Lo es? Siempre estamos a las puertas. Esta vez, dicen, estamos más cerca que nunca. Volvieron a aflorar problemas con Francia, temas que tienen que ver con tratado ambiental y cuestiones que tienen que ver con los temas fitosanitarios. Y otra vez, a las puertas empiezan los problemas. Dicen que mañana en el gobierno hay mucho optimismo. De hecho, el canciller Fori no fue a Japón para tratar de terminar de cerrar. Veremos cómo resulta. Lo cierto es que el mundo nos sentó a la mesa. Porque como vos decías hoy, hace instantes, estuvieron reunidos tanto Lavagna como Alberto Fernández con los enviados del fondo. Y, increíble, empezaron a pensar casi en el largo plazo, que es la Argentina después del 11 de diciembre, en medio de una campaña que todavía técnicamente no empezó y que va a meter ruido. Los dos planteándole, hay que renegociar el acuerdo que está hecho con el gobierno. ¿Esto qué ruido puede traer? Bueno, esto también está vinculado con algo que vamos a hablar seguro con Fede, que es qué va a pasar entre las PASO y la general según cómo le vaya al gobierno. Y esto a su vez está vinculado con algo que Jesús nos puede decir muy bien, que es ¿y cómo queda hoy el gobierno para enfrentar ese proceso? Un gobierno que en esta semana tuvo ruidos post cierre de lista, y no solo tuvo ruido por el post cierre de lista, sino porque correligionarios de Jesús, el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, se le ocurrió plantear que ¿y si derogamos las PASO donde no hay competencia? Y esto... Duró 10 minutos esa intención, ¿no? ¿Y quién lo bajó? Increíble, porque esto es muy interesante. Y es, Pichetto todavía no gobierna, pero veta. Y Pichetto salió, duró 10 minutos después de que Pichetto dijo, yo creo que esto no va a pasar y no deberían cambiarse las reglas. Bueno, ¿cómo queda esa coalición gobernante? Todavía coalición parlamentaria y electoral, y veremos si es gobernante, si en algún momento llega a serlo, y seguramente Jesús nos va a poder dar una mirada de cómo llegan a esto y cómo afrontan el proceso electoral, las PASO, los desafíos económico-financieros y este proceso donde en algún punto Macri apunta a tener algunos logros como Unión Europea-Mercosur, o el de otra vez G20, un buen brillito para ver si nos da aire para llegar con más comodidad. Jesús, varias cosas. ¿Le importa a la gente la Unión Europea y el Mercosur o en qué le podría llegar a importar? Seguramente aparece como una cosa distante, pero la opinión informada y los que se preocupan por entender los problemas saben que eso es muy importante. Es muy importante porque eso supone mejorar las condiciones de acceso a mercados para productos producidos en la Argentina. Y eso es indispensable. Si algo va a distinguir la posibilidad de que la Argentina supere sus dificultades históricas de retroceso y de estancamiento, es la capacidad de exportar, de diversificar sus productos de exportación tanto en contenido como en mercados. Así que esa es la respuesta. Es lo mismo que cuando se discute la OECD. Hay que decir, ¿qué tenemos que ver nosotros? Eso es el club de los ricos. No, es el club de las buenas prácticas. Las buenas prácticas que hacen posible que los países progresen. Fede, y hablando de lo económico y de esta posibilidad o esta ilusión que se tiene sobre la Unión Europea-Mercosur, ¿cómo nos repercute esto económicamente, decía Jesús, desde el punto de vista de poder abrir mercados y de exportar? ¿Qué pasa con una posibilidad de un futuro gobierno que justamente lo que piensa es en cerrar mercados, en apostar al mercado interno, en que esto así, tal cual lo ha planteado este gobierno, no ha funcionado de ninguna manera, dicen? Es clave, ¿no? El desafío de Argentina es aumentar las exportaciones. La única manera de que Argentina puede generar consumo y una recuperación del poder adquisitivo del salario es tener los dólares. Digo, cuando Argentina empieza a crecer, por la propia estructura de Argentina, Argentina crece un punto
pero las importaciones crecen 4 puntos. Entonces, necesitas aumentar las exportaciones para que esa mejora en el consumo, en la distribución del ingreso, en el mercado interno, se sostenga en el tiempo, pero sin endeudamiento. Entonces necesitas que las exportaciones traccionen, por lo cual estas relaciones son claves. Desde lo económico, para generar competitividad, tenés los desafíos 2020. Claro. Bajar el gasto y la inflación. Fede y Jesús, hay algunos aspectos de que si el acuerdo se firma, este primer acuerdo político, que va a tener una etapa de revisión que irá de 6 meses a un año, hay algunas cosas que van a ser de aplicación casi inmediata, porque va a haber cupos que ya están discutiéndose y otras de mucho tiempo. Exacto. Las inmediatas, ¿cuánto hay? Porque ya han aparecido algunos que dicen, bueno, viticultores. Dice, momento, a mí me perjudica productores de aceite de oliva. Cuidado que siempre aparece, que en España cuesta $1 el litro y acá cuesta $10 el litro de aceite de oliva. Bueno, estas cosas, ¿las resuelve la política? ¿Las resuelve el mercado? ¿Cómo se resuelven? 2 cosas me gustaría decirte. Primero, para enfatizar un punto. La prueba ácida del éxito del progreso de la Argentina se mide por la capacidad que tiene de aumentar en volumen sus exportaciones. Definitivo. ¿Hay consenso en la política para eso? Para eso, de lo cual estoy absolutamente convencido, lo que es imprescindible es construir una coalición social que piense en términos de que la Argentina necesita crecer. Para crecer necesita exportar, que eso le genera divisas, que mejora su capacidad de mejorar sus inversiones y la creación de puestos de trabajo. Es así. Ahora, ¿eso es posible? Bueno, pues digo, esto expresado en palabras suena muy bien. Ahora, ¿es posible? Ese es el trabajo que tiene que hacer la política. Y por eso, estos son un subproducto, si se quiere, de lo positivo que supone esta definición y este rumbo que la coalición Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, tiene por delante. Y ahí me parece que hay una pregunta que es medio de cajón, que es, ante la mala performance de la economía en estos años, ¿qué dice la oposición? Bueno, este es el problema porque abrieron la economía, porque, ¿cómo se hace para resolver que esto, que, claro, a quien a fin de mes no llega con su salario, a quien ve que las condiciones se le han deteriorado, a quien ve que perdió el trabajo, ¿cómo se le explica? ¿Quién le explica desde la economía y desde la política esto? Mira, yo te diría así, te lo pongo al revés. Si esta conversación hubiera tenido lugar hace un mes, 30 días atrás, vos me hubieras preguntado qué va a hacer el radicalismo si se va a decidir ratificar o no la coalición Cambiemos. Esto sucedió hace un mes. Esa es una discusión que, si se quiere, mi interpretación era marginal, pero era lo que estaba sobre la mesa, y el radicalismo decidió, por un número más cuantioso que lo que había pasado en Gualeguaychú y por una diferencia mucho más amplia en relación a los que estaban en contra, 3 cosas: fortalecer Cambiemos, mejorarlo, dotarlo de una plataforma y establecer reglas de juego de funcionamiento de la coalición, pensando en ampliar su base de sustentación. Hoy se supo, es importante, no lo he visto en ningún lado, hoy se hizo conocida, se publicó en la plataforma de la coalición Juntos por el Cambio, que los invito a que lo lean porque tiene que ver con esto que estamos conversando. Por eso hay una cosita. Pero tenés una sociedad, hay una polarización porque ese es un tema clave, ¿no? Hay una polarización absoluta sobre lo que parece ser muy claro 2 modelos. Por primera vez quedan expuestos 2 modelos. Un modelo de desarrollo. Bueno, sí, claro que sí. Y te lo pongo más. En términos políticos también supone una diferencia sustancial, que no tiene que ver con la grita, tiene que ver con maneras de ver distintas las cosas. Mira. Vos mismo decías, lo que necesitamos es una coalición social. Exactamente, ¿Cómo construir esa coalición social? Esto es lo que va a discutirse en la Argentina. Si queremos regresar a una extravagante política internacional que nos hacía socios de unos pocos recomendables amigos en el mundo, o si por el contrario queremos ser socios activos en la reformulación de un mundo que está en transformación. El G20, la OECD, la Unión Europea y el Mercosur. Este es un cambio, son 2 cosas distintas. Una visión. Visiones diferentes. En el mientras tanto, Fede. Bueno, el gobierno está preocupado, mantener el dólar calmo hasta las elecciones, que eso le permita bajar de a poco la inflación y la tasa de interés. ¿Esto tiene un costo para todos nosotros? Porque suena muy lindo,
sabemos que hay algo que se está haciendo para sostener. Muchos se preguntarán por qué no se hizo antes. Bueno, ahora se tienen las condiciones porque tiene que ver con la política, obviamente. Y a eso, Dolores, hay que agregarle que hablamos de exportar y acá empiezan a aparecer las luces de alarma. ¿Y el retraso cambiario? Porque por eso, Fede, ¿qué? Por eso digo, la salida exportadora requiere dos temas que Argentina está muy complicado. Argentina no va a ser competitivo, no va a poder exportar cuando tenemos la inflación en un mes que nuestros socios comerciales tienen en un año. Claro. Entonces, si no resolvemos la inflación, no vamos a resolver las exportaciones. Y la carga tributaria. Hay que bajar la carga tributaria para que sea más competitivo, digamos, el costo Ninguna argentino. pyme hoy puede ser competitiva en el mundo. Exactamente, pero para bajar impuestos, ¿qué tenés que bajar? Gasto público. Por Entonces, supuesto. el impulso a las exportaciones requiere de un consenso porque también implica un cambio en la distribución del ingreso. Entonces, 2020 se van a requerir consensos políticos muy importantes, pero claramente para impulsar las exportaciones hay que bajar el gasto público y la inflación. Jesús, Déjame hacerte sí. una nota a pie de página a lo que decía Federico. Cuando el presidente Macri llegó a la Casa Rosada, el déficit fiscal de la Argentina era de alrededor, bien medido, de 8 puntos del Producto Bruto Interno. Déficit total. Primario más... Financiero más provincia. Nación y provincias. Porque ahora solo hablamos del primario. 8 puntos. Para que tengamos una idea de esto que es una verdadera desproporción. La Unión Europea, estábamos hablando de ello, el Tratado de Maastricht, que es la que regula las relaciones en las cuales cada uno de los Estados miembros le da sustento al Banco Central Europeo y al euro, establece que ningún país puede tener un déficit fiscal superior a 2 puntos del producto. Claro, bueno. Digo, para que tengamos una idea de lo que significaba ese 8. Hoy la Argentina, este año 19, es posible que esté alrededor de 2 puntos del producto del déficit total. ¿Es así? Lo cual quiere decir... No quiere decir que estoy... pero digo, en términos, porque después los políticos nos dicen, bueno, esto en realidad es el déficit primario, pero en real es así. Comparativamente, homogéneamente la comparación hecha. 2015, de uno 2019, menos 8, menos 2. Un esfuerzo extraordinario. Extraordinario. No del fiscal, del señor Estado, sino de los argentinos que lo han contribuido a que ese esfuerzo pueda hacer lugar. Segundo tema. Por primera vez en, creo que varios años, 5 o 6, tenés un saldo de balanza comercial positivo, lo cual supone, por primera vez en esos años, que puedas tener más exportaciones que importaciones. Santa devaluación, se llama eso, ¿no? Es la contracara de la recesión. Se cayeron las importaciones a cero. Por supuesto, por supuesto. Pero entonces me gustaría decir algo. ¿Por qué no va a haber atraso del tipo de cambio? Porque no es posible que lo haya, porque no es deseable que lo haya y porque no es conveniente que lo haya. En la Argentina los atrasos cambiarios fueron la precuela de una calamidad. Así pasó con Martínez de Oz y Videla, así pasó con Cavallo y Menem, y así pasó con Kicillof y Cristina Kirchner. Lo que hay que entender ahí, sí, digo, el atraso cambiario siempre se mira, el dólar se atrasó. El problema es que lo que se adelanta es la inflación. Claro, entonces, para el ciudadano que está mirando dice, ni idea el dólar si se atrasó o se adelantó. Es la inflación Lo cierto que va es que la mucho inflación más que va adelante más de allá. Hay un punto que Federico mencionó y me parece que vos, que estás adentro de la coalición gobernante o la coalición oficialista, él decía, se va a requerir en 2020 grandes consensos políticos para llevar a cabo esto. Pareciera que este gobierno no intentó todo lo que pudo haber hecho por los consensos. De hecho, tuvo una coalición parlamentaria y electoral y no tuvo una coalición de gobierno. ¿Esto va a cambiar? Bueno, yo creo que hay cosas, indicios, evidencias que muestran que esto está más cerca que lo que estuvo en el pasado, como el Tratado de la Unión Europea y el Mercosur. Hasta que aparezca un Macron. La nominación de Pichetto como vicepresidente, como candidato a vicepresidente, es un indicio de esas circunstancias. Te recuerdo que la vicepresidenta sigue siendo Gabriela Michetti y hoy es presidenta. Así es. No, pero un punto acá. Eso sería un indicio. Otro indicio también es Monzó hablando en la Cámara de Diputados, apoyando y felicitando a todos los peronistas electos y en una muestra clara de cierta disconformidad
No lo sé, no hablé con él, así que no sé si esa fue su motivación. No, y la pregunta que nos hacíamos con Claudio, esto Bueno, que puede sonar por ahí un detalle en este momento, ¿será un tema controlado en esa futura coalición de gobierno? La verdad que no te sé decir. Lo que te voy a decir, sí... ¿Importa o no? Sí importa, por supuesto. Mi convicción acerca de por qué tiene que haber amplias coaliciones políticas. El capitalismo, que es el modo de producción que el mundo abrazó, es alérgico a la incertidumbre. Entonces vos tenés que proveer de previsibilidad, de reglas de juego estable, de horizonte. Eso puede darse por un régimen autoritario, Pinochet. O China. Pinochet generó condiciones que le dio previsibilidad a las reglas de juego en Chile. Eso hizo que, por ejemplo, Paul Samuelson, que fue Premio Nobel de Economía, lo llamó eso fascismo de mercado. La certidumbre se la puede proveer China. En China el régimen de partido único. Y la existencia de un presidente del Comité Central vitalicio. Nosotros ni queremos dictadura ni queremos partido único. No, entonces, eso me parece que lo tenemos claro todos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce esa certidumbre que el capitalismo requiere? Con acuerdos políticos y con transformaciones resultados de amplias bases de sustentación. Jesús, me consta que esto ha sido un propagandista y un profeta de este mensaje. Pero me llamo Jesús, pero no soy profeta. Sí, pero sos Jesús. Y has hecho profesión de fe con esto adentro de este gobierno, con poco éxito. Bueno, depende, porque con poco éxito te diría en términos del pasado, pero con mucha expectativa de éxito en términos del futuro. ¿Podremos tener esperanza en eso? No tengo duda. Bueno, y para cerrar, Fede, este número que se vislumbra, hablando de la importancia que tiene la inflación para poder enmarcar esto que estábamos analizando, este 2,4 del que estamos hablando, ¿es real? ¿Podemos pensar en un fin de año con un 1 adelante? La veo difícil con 1 adelante, ¿no? Yo creo que hasta las PASO, octubre, noviembre, si el dólar se mantiene tranquilo, no tenés impacto tarifario, con lo cual es probable que se siga desacelerando la inflación. El problema es que también va a depender de cómo evolucione la incertidumbre política y quién termine ganando hacia las elecciones y cómo eso termina manifestándose en noviembre-diciembre. Claro. El problema es noviembre-diciembre. ¿Qué pasa con el dólar y con la inflación según quien haya ganado y cómo el mercado interprete eso? Ahí va a estar la incertidumbre parados a hoy. Yo creo que hasta octubre, si la cosa va bien, la inflación va a desacelerar. Si va mal, el central va a vender reservas para tratar de que no suba el dólar. Y hablando de incertidumbre, ¿están confiados que van a ganar? Sí, por supuesto. Y déjame hacerte una nota a pie de página, tu pregunta a Federico acerca de si es real la inflación. Si hay algo que es cierto, que las estadísticas son verdaderas. No, perfecto. Está muy bien la aclaración, pero hacía referencia a que todavía no tenemos una cifra concreta. Entonces, esta idea que se está midiendo y se está viendo que hay una desaceleración, digamos, saber si se consolida. Exactamente. Yo creo que sí. Bueno, gracias. Al contrario. Gracias a todos. Se viene Martín Bossi, vamos a cambiar el ánimo. Espero que nos vamos a reír un rato. Una pausa rápida. Vamos para el Chaco a disfrutar de su capital botánica el 6 de julio. La naturaleza, el arte, la música se van a unir para formar el Festival Salvaje. Vamos al Festival Salvaje en el Chaco, sí.